Ok, les voy a presentar lo que fue mi artículo, bueno, que envié para el Congreso. El nombre, pues lo dejé en inglés porque fue en inglés, pero la presentación las voy a estar dando en español. Okay, el título fue Analysis of Temperature Data to Determine Climate Change in Querétaro, México. Okay. Bueno, como resumen, este artículo analiza una serie de datos de temperatura mensual entre los años del 2013 al 2020 para 35 estaciones meteorológicas en el estado de Querétaro. El análisis de temperatura se realizó para los meses de mayo, septiembre, diciembre y se basa en las temperaturas promedio, mínimas y máximas de cada año. El propósito de este estudio es investigar la variación de la temperatura a lo largo de los años y se utilizó el método de procesamiento de datos en Python, lo que se redujo la información que se tenía de diario a mensual. Finalmente, pues ya tenemos una información anual para comparar los cambios de temperatura que se han producido. Okay. Primeramente, bueno, el crecimiento urbano en las ciudades genera un impacto que afecta a la morfología del terreno. Además, modifica y altera las condiciones climáticas y ambientales de la zona. La urbanización cambia el uso de suelo y la cobertura vegetal, reemplazándolas por superficies impermeables como asfalto, concreto, entre otros materiales, que alteran el equilibrio hídrico, superficial y radiativo, lo que induce a las ciudades a estar más calientes que las áreas no urbanizadas, debido a que aumenta la temperatura. Según la revisión de las perspectivas sobre la urbanización mundial, en el 2018 el 55% de la población mundial vivía en áreas urbanas y se pronostica que para el 2050 el 68% de población vivirá en áreas urbanas. Es por esto que los estudios sobre los impactos de la urbanización y los sistemas climáticos deben ser monitoreados para un buen desarrollo en la planificación de una ciudad, tanto a escala micro como la calle, local, barrio y mesorregión, para identificar las áreas donde se necesitan mejoras y garantizar las ciudades más sostenibles. Okay, ¿qué es el cambio climático? Cabe mencionar primero que el cambio climático en realidad no es un término ya totalmente aceptado por toda la comunidad científica. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático en el 2018 informó sobre los impactos del calentamiento global. Se estima que debido a las actividades humanas, las temperaturas han aumentado en 1 grado Celsius en los últimos 30 años. De acuerdo con los modelos climáticos, se estima un incremento de 1.5 a 2 para el año 2100. Este hecho da lugar a la importancia de la investigación en climatología urbana y la búsqueda de la relación entre el crecimiento del área urbana y el cambio pues, en el clima. En México, pues las políticas para combatir el cambio climático no han sido analizadas con mucha importancia. Diversos estudios muestran los efectos de este cambio y la urbanización sobre las precipitaciones y su impacto en múltiples ciudades. Como Soto y Cohen en el 2019 identificaron que en 2 ciudades de Aguascalientes y Sonora hay un aumento de temperaturas y por tanto una disminución de precipitaciones entre el 5 y 10%, teniendo pues un riesgo de sequía en los próximos años. Ok, dicho esto, nosotros elegimos pues la ciudad de Querétaro, bueno, más bien el estado de Querétaro, ya que teníamos información, una base de datos de todo el estado. Entonces, el área de estudio fue el estado de Querétaro, la cual se ubica en la región centro-norte de México y por su geografía tiene diversos tipos de clima, que van desde templado, subhúmedo, semiseco, semicálido y semitemplado. La precipitación media anual es de tipo convectivo de 572 milímetros. Esto quiere decir que se producen por corrientes ascendentes de aire húmedo caliente. En Querétaro, durante el año la temperatura está entre los 5 a 30 grados centígrados y en ocasiones desciende menos de 2 o más de 33 grados. La temperatura de calor es de abril a junio y la temperatura máxima se presenta más o menos en mayo. La temporada fría es de noviembre a febrero y la temperatura media anual es de 18 grados, la máxima en promedio es de 28 y la mínima es en promedio de 6 grados.
Ok, la base de datos, bueno, aquí la red de monitoreo de precipitaciones extremas en el área metropolitana de Querétaro, la red CIAC, es una herramienta matemática, informática, hidrometeorológica y social para la prevención, aprendizaje e investigación de los fenómenos meteorológicos. Cuenta con una red de estaciones ubicadas en todo el estado de Querétaro para monitorear clima, hacer pronósticos, formular acciones de planificación desde las ciudades. Aquí en el mapita, bueno, aquí las ubicamos, las 35 estaciones, y vemos que se ubican en todo el estado, pero donde hay mayor concentración de habitantes y pues de zona urbana. Okay, para el objetivo propuesto se utilizaron datos de temperatura promedio, máximo y mínimo para el periodo del 2013 al 2020. Estas estaciones están ubicadas alrededor del estado y son puntos críticos debido a que se encuentran en lugares con mayor concentración de población. Se describen en esta tablita. Aquí podemos ver las 35 estaciones, el código de la estación y la ubicación de la latitud y longitud. También cabe mencionar que son del rango 2013 al 2020, porque este programa, bueno, esta red empezó a funcionar en el 2013, entonces es muy reciente. Este tipo de estaciones meteorológicas miden variables como la temperatura, la presión, humedad, dirección del viento, precipitaciones, entre otras. Y la información se almacena de forma remota y se captura cada minuto del día, por lo que existe una base de datos muy completa para su procesamiento y muy amplia también. Ok, la metodología, bueno, de la información obtenida por las estaciones de la red CIAC, se analizó mediante el software Python. Como primer paso se realiza la extracción de datos de interés. Como lo mencioné, estas estaciones meteorológicas nos dan alrededor de 20 variables meteorológicas. Entonces, en realidad no vamos a procesarlas todas, sino las que nos interesan para este estudio fue la fecha, la hora, la estación y la temperatura. Y en segundo lugar, se calcula el promedio diario del valor de temperatura y la integración de los datos mensal y anual para cada estación. O sea que por cada estación tenemos todos los días del mes, los 31 días del mes, por ejemplo, de enero, febrero, marzo hasta diciembre. De cada día del mes tenemos cada minuto un dato que es el que está capturado por la estación. Entonces lo que hacemos es sacar un promedio del día y después un promedio del mes y después un promedio del año. Los meses de interés elegidos fueron mayo, septiembre y diciembre porque estos representan las temperaturas máximas y mínimas y son más representativos para este análisis. Claro, al principio lo mencioné, las temperaturas máximas se presentan más o menos en mayo, las temperaturas mínimas de noviembre a febrero, y pues septiembre es como un término medio. Ok, los gráficos mostrados, bueno, aquí por ejemplo podemos ver el mes de mayo, tenemos los 31 días en el eje de las X y la temperatura en el eje de las Y, y cada color de cada línea representa un año diferente. Por ejemplo, aquí podemos observar que para mayo tenemos 5 años solamente, porque en el 2014 y 2015 no se tiene información de este mes, entonces se descarta para este estudio. Bueno, aquí presenta una variabilidad constante. De estas gráficas se puede extraer la temperatura máxima y la temperatura mínima de cada año por cada mes y para poder hacer una comparación más específica del cambio que se ha presentado. Los años con información incompleta se descartaron del estudio y no se integraron en el análisis. Como aquí también en septiembre tenemos 2013, 2016, 2017 y 2019, y en diciembre tenemos también solo 4 años, pero no tenemos 2016, 2017. En diciembre ya tenemos 2020. Aquí también depende mucho de las estaciones, porque cuando no tenemos información es porque la estación tuvo algún accidente o se abrió de algo o le están dando mantenimiento. Entonces, hay algunos meses en donde no se tiene la información. Ok, discusión y resultados. Bueno, el análisis de la temperatura realizado con la base de datos de 7 años determina la variabilidad de este valor en los meses estudiados, calculando la temperatura máxima, mínima y el promedio. Para esto se muestra que la temperatura mínima, por ejemplo, para el mes de mayo,
se presenta en el año 2013, que está como en 16.5 grados Celsius, mientras que en el 2019 tenemos la temperatura mínima de 21.5 grados Celsius. O sea, es un rango muy grande en cuanto a la temperatura mínima. La temperatura promedio se mantiene más o menos constante en un rango de 21.5 a 23.5 grados Celsius. Para el mes de septiembre se tiene un cambio significativo en la temperatura media y mínima. Se puede observar que en el 2017 aquí tenemos como una temperatura mínima muy baja, que es de 14.5, mientras que en los años 2013, 2016, 2018 y 2019 se encuentra entre 16 y 17 grados Celsius. Aquí también podemos mencionar que no siempre es por, o sea, puede ser que en este año esté afectando otros factores como no sé, algún fenómeno hidrometeorológico, como el fenómeno de la niña y la niña, o otro tipo de factor. Entonces aquí sería bueno también analizar en el año si hay algunos otros factores que pueden afectar la temperatura, porque si podemos ver es un rango como también muy grande entre el 2017 y los demás años. Finalmente, en diciembre se puede observar que la temperatura media es muy diferente a la temperatura mínima. O sea, la temperatura media se mantiene entre los 15 y 16 grados. La temperatura mínima está entre los 7 y los 11 grados. Igual, la temperatura máxima, el rango de temperatura se encuentra entre los 20 y los 7 grados, siendo pues un rango bastante amplio, considerando pues los meses de mayo y septiembre, que estaban entre los 14 y 22 más o menos. En diciembre, a diferencia de mayo y septiembre, es un periodo más corto de solo 4 años, porque solo tenemos información del 2013 al 2018, sin contar 2015, y 2014, porque es la información que está disponible. Ok, como conclusión, el análisis de 7 años es un periodo muy breve para poder determinar si la temperatura se ve realmente afectada por el crecimiento de la ciudad, o sea, por la urbanización, o si es provocada por otros factores climáticos, como cambios en el nivel del mar, efectos de las nubes, emisiones de gases, etc. También cabe mencionar que, por ejemplo, en este caso se utilizaron todas las estaciones de todo el estado. Sin embargo, se puede solamente focalizar para las estaciones que se encuentran en las zonas urbanizadas, como en Santiago de Querétaro, o en San Juan del Río, o en otro municipio, en donde podamos también comparar con el crecimiento de la ciudad que ha tenido en estos años, de los años que tengamos la información. En este estudio se puede observar los gráficos que en el mes de mayo del 2013 existe un rango de temperatura alta que va de los 16 a los 25, y en el 2020, por ejemplo, el rango está entre los 18.8 a los 25, lo que indica que la temperatura mínima de este mes en 7 años ha aumentado 2 grados Celsius. Similar a esta comparación, en el mes de diciembre, en el 2013 tenemos una temperatura mínima de 8.8 y en el 2020 es de 9.7 grados Celsius. Esto significa un incremento de 0.09. Con esto podemos concluir que la temperatura capturada por las estaciones muestran un incremento a lo largo de los años. Y pues se revela que sí existe una variabilidad en los datos de las estaciones, y además que en el año 2017 tenemos una tendencia más drástica respecto a los otros años. En este sentido, se proponen trabajos futuros para la investigación de algunos otros factores relacionados con el cambio climático, así como un estudio detallado de las estaciones según su ubicación para realizar un análisis del comportamiento de la temperatura en lugares urbanizados y no urbanizados, y determinar si realmente existe una interacción entre la urbanización y el cambio climático o no existe. Y pues a mi referencia. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación. Ha sido muy buena, muy constructiva. Pues como todos sabemos, el cambio climático actualmente pues es uno de los mayores desafíos de la humanidad, ¿no? Entonces es muy importante hacer este tipo de investigaciones enfocadas hacia el cambio climático. Entonces vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas.
Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a través del chat o levantando su mano a través de la mano virtual que tienen en el Zoom. Mientras tanto, Silvia, mencionaste que como trabajo futuro podían, podían monitorear otras variables que estuvieran relacionadas con el cambio climático. ¿Cuáles serían estas variables o factores que se pueden monitorear y tener en cuenta? Pues, por ejemplo, sería bueno determinar bueno, en comparación, siguiendo esta línea de la urbanización, determinar a lo mejor las zonas en donde ha crecido la ciudad, o sea, para dónde se ha expandido, también como las zonas industriales, zonas residenciales, y poder determinar también ahí en esas estaciones si haya habido un cambio o no. Hay otro fenómeno que se llama isla de calor urbano, que generalmente, bueno, todavía está en investigación, pero es eso, que la ciudad está más caliente que en las zonas no urbanizadas o en las zonas periféricas. Entonces, estas investigaciones serían buenas para poder determinarlo. Y en cuanto a variables meteorológicas, sería la precipitación. Como mencionaba ahí en el estudio de Aguascalientes y Sonora, ellos determinaron o encontraron una relación entre el incremento de la temperatura al decremento, bueno, la disminución de precipitación en esas ciudades. Entonces, ahí disminuyó entre el 5 y el 10% de lluvias. Entonces, ahí también sería como una relación entre estas dos, porque si sabemos, te digo, el cambio climático en sí todavía no es aceptado totalmente. Sabemos que existe, pero no sabemos qué efectos está teniendo en sí. Ok, todavía hay gente que lo niega, ¿no? Sí, sí, exacto. O que piensan que a lo mejor es como algo que es muy a futuro, pero realmente nosotros ya lo estamos viendo en estos momentos, o sea, y no ahorita, sino ya hace 30 años, 50 años. Ok. Y en ese sentido, ¿no han pensado como trabajo futuro tener en cuenta otras variables como la cantidad de partículas en el aire, monóxido de carbono o dióxido de carbono, que se sabe que son gases de efecto invernadero y que pueden influir en la temperatura de, pues, del área? Y además, pues como se aumentan los datos, no se ha pensado en utilizar técnicas de inteligencia artificial. Sí, pues bueno, de hecho mi tema de tesis del doctorado es el cambio climático, pero el efecto en las precipitaciones, en los patrones de las lluvias. Pero tengo otro compañero que sí está trabajando con algunos efectos de los gases del efecto invernadero. Entonces, a lo mejor ahí podemos hacer como una fusión de estos dos, o sea, de estos estudios o de estas investigaciones, poder relacionarlo. Porque sí es un tema muy amplio, bueno, es un campo muy amplio, o sea, que apenas, te digo, está como en desarrollo, todavía hay gente que no lo acepta, pero para eso sí se necesitan, pues, muchas investigaciones en muchos sentidos. O sea, yo, por ejemplo, con dos variables hidrometeorológicas, pero hay, o sea, 25 más que se pueden hacer. Entonces, realmente sí sería muy interesante como la relación entre estos. Ya estamos dos compañeros trabajando en esto. Entonces, siento que a lo mejor podemos encontrar algo muy innovador o algo diferente a lo que ya está en el estado del arte. Ok, Silvia, pues muchas gracias. Sí, yo también conozco, de hecho, tengo un estudiante de doctorado que está en la sala, se llama Julio Alberto Ramírez, con el cual pudieran colaborar, o si están interesados le pueden mandar mensajes. Pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero por favor te pido que pongas tu contacto en el chat por si alguien tiene alguna pregunta o se quiere acercar a ti, pues pueda tener ese contacto.